Bienvenidos un día mu ese a su canal de noticias de Faru, Ndula y Salseo favorito. Estoy aquí, lista para traerles el chisme mu ese jugoso y explosivo que seguramente los dejará boquiabiertos. Agu rense porque hoy vamos a hablar de una de las parejas mu ese queridas y a la vez mu ese polu copyright micas del mundo del espectáculo turco, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Ya su copyright que es tu n pensando, otra vez con Ande y Kerem. Copyright mu ese puede pasar. Pues du copyright genme decirles que preparen sus palomitas porque lo que les voy a contar hoy es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Despu copyright ese de aún más menos os de rumores, especulaciones, indirectas y negaciones, parece que finalmente tenemos una bomba que confirma, o bueno, al menos sugiere fuertemente que algo muy grande es tu por suceder entre Ande y Kerem. Y no me refiero a otra campau más menos a publicitaria juntos. Esto va mucho mu ese ayu. Pero antes de que les revele el noticiu superíndice 3N, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se imaginan la cantidad de chismes y exclusivas que se pierden. Activen la campanita para que les llegue una notificación superíndice 3N cada vez que suba un nuevo vídeo, y a su estaru, N siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y ahora sin mu ese preúmbulos, vamos al grano con esta bomba que les prometo. El título de este vídeo no es clickbait, se los aseguro. El 18 de febrero de 2025, marquen esa fecha en sus calendarios porque podrá ser un día tu superíndice 3 rico para los fans de Ande y Kerem. Y diru n ustedes, ¿por qué copyright tanta expectación superíndice 3N con esa fecha? Pues bien, aquí viene lo interesante. Como todos saben, Ande y Kerem se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, llamas a mi puerta. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N para convertirse en una relación superíndice 3N real. Durante meses fueron la pareja del momento acaparando portadas de revistas, programas de televisión superíndice 3N y por supuesto, las redes sociales. Sus fotos juntos eran pura miel, sus miradas superíndice 3 cómplices gritaban amor a los cuatro vientos, y sus fans estaban encantados con esta historia de amor de cuento de hadas. Pero analicemos un poco ese flechazo que cautivó superíndice 3 a todo un planeta. Desde el primer capítulo de Senu con diéresis al cap, la tensión superíndice 3N entre Eda y LDZ, Anderu Parrafoel y Serkan Bolat, Kerem Bürsin, era palpable. No era el típico romance empalagoso, sino una atracción superíndice 3N intensa, cargada de desafos, malentendidos y una pizca de arrogancia por parte de Serkan. Ese juego de seducción superíndice 3N, aderezado con diálogos ingeniosos y situaciones divertidas, conquistó superíndice 3 al público. La gente se sentó identificada con las dudas y los miedos de Eda, una joven independiente y más menos adora, y se dejaba encantar por el carisma y la vulnerabilidad que Kerem aportaba a su personaje. Recuerdo perfectamente las redes sociales en ebullicio superíndice 3N cada miu copyright coles, el día de estreno de los nuevos capítulos en Turcúa. Los hashtags almohadilla etser, como los fans cariu más menos osamente llamaban a la pareja, y almohadillas en calcapimi eran tendencia mundial. Los foros estaban llenos de comentarios, teorías y montajes de fotos y vídeos. Era una verdadera locura colectiva, un fenu superíndice 3 meno que trascendó a fronteras y culturas. Y es que la historia de amor entre Eda y Serkan, aunque en un principio pareciera inverosímil, tocaba fibras muy profundas en el corazón superíndice 3N de la gente. Era una historia de segundas oportunidades, de superar obstáculos y de creer en el poder del amor verdadero. Las escenas románticas entre Ande y Kerem eran pura magia. La forma en que se miraban, la química que emanaba de cada uno de sus gestos, aqua que incluso los escépticos creyeran en el amor a primera vista. Pero no solo eran las escenas románticas las que cautivaban al público. También copyright N eran las escenas superíndice 3 micas, las discusiones acaloradas y los momentos de ternura los que acuan que la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan fuera tan real y cercana. Y por supuesto, no podemos olvidar el famoso viaje a las Maldivas. Ese viaje que en principio parecía una simple estrategia publicitaria, terminó superíndice 3 por confirmar lo que todos sospechábamos, Ande y Kerem estaban enamorados. Las fotos que publicaron en sus redes sociales eran pura felicidad. Se les veía relajados, superíndice 3 cómplices y disfrutando de cada instante juntos.
Ese viaje fue la prueba definitiva de que la Kumika que veíamos en pantalla era real y que había traspasado la ficción superíndice 3N. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectúnculo, la felicidad no dura superíndice 3 para siempre. Después copyright ese de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Primero fueron más menos os comentarios en redes sociales, luego fuentes cercanas a la pareja empezaron a filtrar información superíndice 3N a la prensa, y finalmente llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N. Ande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. Ay, Dios mío. Recuerdo ese dúa como si fuera ayer. El mundo del chisme se paralizó superíndice 3. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y decepción superíndice 3N. Los fans de Ande y Kerem no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Era como si se les hubiera roto el corazón superíndice 3N a miles de personas al mismo tiempo. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos decuan que era por diferencias irreconciliables en sus agendas de trabajo, otros, que había terceras personas involucradas y otros simplemente que el amor se había acabado. Pero, seamos honestos, todo de cierto habrá en esas versiones. En el mundo del espectúnculo, las rupturas amorosas a menudo se justifican con excusas trilladas y poco convincentes. Las agendas apretadas, las terceras personas y la falta de amor son los argumentos recurrentes. Pero, ¿será realmente la verdad? En el caso de Ande y Kerem, muchos especularon con la presión superíndice 3N medio utica y la falta de privacidad como factores determinantes en la ruptura. Ser una de las parejas queridas y fotografiadas del mundo puede ser extenuante. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada y cada gesto es magnificado. Esa constante vigilancia puede desgastar incluso la relación superíndice 3N su superíndice 3 lida. Otros apuntaban a la diferencia de personalidades como un posible detonante. Ande con su carisma arrollador y su espíritu aventurero, y Kerem, con su lado introspectivo y su pasión superíndice 3N por el arte, podrían haber chocado en algunos aspectos. Las diferencias, si no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en obstáculos insalvables. Después copyright ese de la ruptura, Ande y Kerem tomaron caminos separados. Cada uno se enfocó superíndice 3 en sus proyectos profesionales, y aunque ambos intentaron mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, los paparazzi siempre estuvieron al acecho buscando la mínima pista que indicara un posible acercamiento. Ande se volcó superíndice 3 en su carrera como actriz y modelo. Participó superíndice 3 en nuevas series y campau más menosas publicitarias, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices cotizadas de Turquía. Se la relacionó superíndice 3 sentimentalmente con otros famosos, pero ninguno de esos romances llegó superíndice 3 a confirmarse. Parecua que Ande se había blindado emocionalmente y que no estaba dispuesta a volver a exponer su corazón superíndice 3N al escrutinio público. Kerem por su parte se centró superíndice 3 en proyectos personales. Se dedicó superíndice 3 a la escritura, la producción superíndice 3N y la dirección superíndice 3N. Se alejó superíndice 3 un poco de la imagen de Galu, N de telenovela y exploró superíndice 3 facetas creativas. También copyright N se rumoreó superíndice 3 que había encontrado el amor en otra persona, pero esas especulaciones nunca llegaron a confirmarse. Kerem se mostraba reservado que nunca, como si quisiera proteger su intimidad a toda costa. Y aquí es donde entra en juego el 18 de febrero de 2025. Durante los últimos meses, he estado investigando a fondo todo lo relacionado con Ande y Kerem. He hablado con fuentes cercanas a ambos, he analizado sus publicaciones en redes sociales, he revisado entrevistas antiguas y recientes, y he llegado a una conclusión superíndice 3N que me ha dejado completamente impactada. Mis chismosos, esto es lo que yo llamo una investigación superíndice 3N de alto calibre. He estado atando cabos, recopilando pistas y analizando cada detalle para llegar a la verdad. He recurrido a mis fuentes confiables, a mis contactos en la prensa turca y a mis informantes en las redes sociales. He pasado noches en vela revisando archivos, buscando patrones y desentrao más menos ando secretos. Y finalmente creo que he llegado a una conclusión superíndice 3 en su superíndice 3 lida y fundamentada. Todo apunta a que Ande y Kerem podrán estar preparando algo muy especial para sus fans, algo que podrá cambiarlo todo.
Y ese algo podrá revelarse precisamente el 18 de febrero de 2025. ¿Q copyright podrá ser ese algo? Bueno, AQ es donde empiezan las especulaciones. La teoría más popular entre los fans es que Andy y Kerem podrán estar planeando anunciar su reconciliación superíndice 3N. Su copyright suena increíble, pero hay varias más menos sales que apuntan en esa dirección superíndice 3N. En primer lugar, a pesar de su ruptura, Andy y Kerem nunca han hablado mal el uno del otro en público. Al contrario, siempre han mantenido una actitud respetuosa y cordial. Incluso en algunas entrevistas, han dejado entrever que guardan un cariño más menos o especial por el tiempo que pasaron juntos. Esta es una más menos al clarusima, mis chismosos. Cuando una pareja termina mal, lo normal es que se lancen indirectas, que se reprochen cosas o que directamente se ignoren. Pero Andy y Kerem siempre han mantenido la compostura y la elegancia. Han demostrado que a pesar de la ruptura, siguen sintiendo respeto y afecto el uno por el otro. En segundo lugar, en los últimos meses, se les ha visto coincidir en varios eventos públicos. Aunque siempre han evitado posar juntos para las fotos, los fans han notado que sus miradas se cruzan con frecuencia y que existe una cierta tensión superíndice 3N en el aire. Las miradas. Ese lenguaje silencioso que dice ese que 1000 palabras. Los fans de Han y Kerem son expertos en descifrar esas miradas. Han analizado cada uno de sus gestos, cada uno de sus movimientos y cada una de sus expresiones. Y han llegado a la conclusión superíndice 3N de que entre Andy y Kerem sigue habiendo una fuerte conexión superíndice 3N. En tercer lugar, y esto es lo importante, he descubierto que tanto Andy como Kerem han estado trabajando en un proyecto secreto durante los últimos meses. Se trata de un proyecto que, según mis fuentes, estuvo muy relacionado con Senu con diéresis al cap, y que podrá ser una especie de continuación superíndice 3N o spin-off de la serie. Esta es la bomba, mis chismosos. La prueba definitiva de que algo grande estuvo por suceder. Si Andy y Kerem estuvieron trabajando juntos en un proyecto relacionado con Senu con diéresis al cap, significa que han superado sus diferencias y que estuvieron dispuestos a volver a compartir tiempo y espacio. Y eso, mis queridos, es una más menos al muy alentadora. Si esta información superíndice 3N es correcta, podrá significar que Andy y Kerem han estado pasando mucho tiempo juntos en los últimos meses, lo que podrá haber reavivado la llama del amor. Además, el hecho de que copyright trabajando en un proyecto relacionado con Senu con diéresis al cap, sugiere que quieren revivir la magia de su relación superíndice 3N y compartirla con sus fans. Pero ojo, no todos son buenas noticias. También copyright existe la posibilidad de que el anuncio del 18 de febrero de 2025 no sea una reconciliación superíndice 3N amorosa, sino algo completamente diferente. Algunos rumores apuntan a que Andy y Kerem podrán estar planeando anunciar un nuevo proyecto profesional juntos, pero que no necesariamente implica una relación superíndice 3N sentimental. Por ejemplo, podrán estar planeando lanzar una línea de ropa o accesorios inspirada en Senu con diéresis al cap, o podrán estar trabajando en una campaña más menos publicitaria para alguna marca importante. En este caso, el 18 de febrero de 2025 será la fecha elegida para revelar este nuevo proyecto a sus fans. Esta es una posibilidad que no podemos descartar, mis chismosos. Andy y Kerem son dos figuras públicas muy inteligentes y astutas. Saben que su imagen juntos vende y que pueden generar mucho dinero trabajando juntos. Por lo tanto, es posible que copyright aprovechando el tiro superíndice 3N de su antigua relación superíndice 3N para lanzar un nuevo proyecto comercial. Otra teoría, aunque menos probable, es que Andy y Kerem podrán estar planeando anunciar algo relacionado con sus carreras profesionales individuales. Por ejemplo, Andy podrá anunciar su participación superíndice 3N en una nueva serie o película, o Kerem podrá anunciar el lanzamiento de su propia productora. En este caso, la fecha del 18 de febrero de 2025 podrá ser simplemente una coincidencia, y no tendrá nada que ver con una posible reconciliación superíndice 3N o un proyecto conjunto. Sin embargo, me parece poco probable que Andy y Kerem elijan la misma fecha para anunciar proyectos individuales, a menos que haya una razón superíndice 3N de peso para hacerlo. Esta teoría me parece la menos probable, mis chismosos. Andy y Kerem son demasiado inteligentes para anunciar proyectos individuales el mismo día, a menos que quieran generar una gran confusión superíndice 3N y robarle protagonismo al otro.
Ademu S. Si fuera Asu, no habría tanto misterio ni tanta expectación superíndice 3n. Asu que como ven, las posibilidades son muchas y las especulaciones n a la orden del dúa. Lo único que podemos hacer es esperar al 18 de febrero de 2025 para descubrir qué copyright tienen preparado Ande y Kerem para sus fans. Pero mientras esperamos ese dúa clave, sigamos alimentando la llama del chisme y analizando cada una de las posibles escenarios. Imaginemos, por ejemplo, que Ande y Kerem anuncian su reconciliación superíndice 3n. CU superíndice 3 mo reaccionaru, n sus fans. ¿Serú una boda por todo lo alto o una relación superíndice 3n mu, s discreta? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? O imaginemos que anuncian un nuevo proyecto profesional. ¿De qué copyright se tratará? ¿Serú una serie, una película, una lunea de ropa o una campau más menos a publicitaria? ¿Tendrú el mismo éxito que Senú con diéresis al cap? Las posibilidades son infinitas, mis chismosos. Y eso es lo que hace que este chisme sea tan emocionante. Pero antes de seguir, quiero compartir con ustedes algunas curiosidades que he descubierto sobre Ande y Kerem durante mi investigación superíndice 3n. Por ejemplo, saben que Ande es una apasionada de la pintura y que tiene su propio estudio en casa. Y saben que Kerem es un gran aficionado a los deportes acuáticos y que le encanta practicar surf y kitesurf. Ande, una artista en toda regla. Me encanta saber que tiene un lado creativo y que se dedica a la pintura en sus ratos libres. Siempre he pensado que Ande tiene un talento especial y que es capaz de transmitir emociones a través copyright ese de su mirada. Ahora entiendo por qué copyright. Es porque es una artista de corazón superíndice 3n. Y Kerem, un aventurero. Me encanta saber que le gustan los deportes acuáticos y que disfruta de la naturaleza. Siempre he pensado que Kerem tiene un lado rebelde y que le gusta romper con los esquemas. Ahora entiendo por qué copyright. Es porque es un espíritu libre. Además he descubierto que ambos son muy comprometidos con causas sociales y que colaboran con varias organizaciones Venu copyrightficas. Ande es embajadora de una fundación superíndice 3n que ayuda a más menosos con enfermedades raras, y Kerem participa activamente en campau más menosas de concienciación superíndice 3n sobre el cambio climático. Esto es algo que siempre he admirado de Ande y Kerem. Que utilicen su fama y su influencia para ayudar a los DMUS. Que se preocupen por los más menosos enfermos y por el medio ambiente. Que sean conscientes de los problemas que afectan al mundo y que hagan algo para solucionarlos. Eso demuestra que son personas con un gran corazón superíndice 3n. Estas más menosas curiosidades nos ayudan a conocer un poco ese Ande y Kerem como personas, ese ayu de su imagen pública como actores famosos. Y creo que es importante destacar su lado humano y su compromiso con la sociedad, porque a veces nos dejamos llevar por el glamour y el brillo del espectáculo y olvidamos que detrás de las maras hay personas reales con sentimientos y preocupaciones. Volviendo al tema principal de este vídeo, quiero insistir en que todo lo que les he contado son especulaciones basadas en información superíndice 3n que he recopilado de diversas fuentes. No tengo pruebas definitivas de que Ande y Kerem vayan a anunciar su reconciliación superíndice 3n o un nuevo proyecto conjunto el 18 de febrero de 2025. Sin embargo, creo que hay suficientes indicios para pensar que algo importante estuvo por suceder, y que esa fecha podrá ser clave para el futuro de la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem. Asu que, como les dije al principio, marquen esa fecha en sus calendarios y copyright n atentos a mis superíndice 3 vídeos, porque les aseguro que estará copyright cubriendo todas las novedades sobre este tema. Y para que la espera sea llevadera, les propongo un juego, el será el título de la noticia si Ande y Kerem anuncian su reconciliación superíndice 3n. A mí se me ocurren algunos como el amor triunfa. Ande y Kerem vuelven a estar juntos o secreto revelado. Ande y Kerem confirman su reconciliación superíndice 3n, o el regreso de los reyes. Ande y Kerem, enamorados que nunca. O si anuncian un nuevo proyecto profesional, el será el eslogan. A mí se me ocurren algunos como, Ande y Kerem, juntos de nuevo para conquistar el mundo, la magia de Senú con diéresis al cap vuelve a la pantalla, o Ande y Kerem, una pareja explosiva que te dejará sin aliento. Anúmense a participar, mis chismosos.
Dejen volar su imaginación superíndice 3N y demu copyright extreme que son tan creativos como yo. Y ahora, antes de terminar, quiero hacerles una pregunta. ¿Copyright creen ustedes que anunciaru N Ande y Kerem el 18 de febrero de 2025? ¿Creen que se reconciliaru N? ¿O que anunciaru N un nuevo proyecto profesional juntos? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y teorías, y siempre aprendo algo nuevo de ustedes. No se corten, mis chismosos. Compartan sus pensamientos, sus predicciones y sus deseos. Este es un espacio libre para la opinión superíndice 3N y el debate. Quiero saber qué copyright esperan de Ande y Kerem y CU superíndice 3 mo les gustaría que fuera su futuro. Bueno, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta bomba que les he traído hoy. Como siempre he intentado ser lo más objetiva y honesta posible, aunque reconozco que también copyright N me he dejado llevar un poco por la emoción superíndice 3N y la especulación superíndice 3N. En resumen, hoy hemos hablado sobre la posibilidad de que Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin anuncien algo importante el 18 de febrero de 2025. Hemos analizado las diferentes teorías que circulan en torno a esta fecha, y hemos compartido algunas curiosidades sobre la vida personal y profesional de Ande y Kerem. Hemos repasado su historia de amor, desde el flechazo en Senú con diéresis al Capm hasta la dolorosa ruptura. Hemos analizado las posibles razones de su separación superíndice 3N y hemos especulado sobre su posible reconciliación superíndice 3N. Hemos hablado de sus carreras profesionales y de sus proyectos personales. Y hemos compartido algunas anécdotas y curiosidades sobre sus vidas. Les agradezco de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles los mejores chismes y exclusivas del mundo del espectáculo. No se imaginan lo feliz que me hace saber que tengo una comunidad tan grande y activa de seguidores que comparten mi pasión superíndice 3N por el chisme y la farándula. Recuerden que este canal es su espacio, su refugio y su fuente de información superíndice 3N sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Aquí encontraru en los chismes s jugosos, las exclusivas s impactantes y los análisis s profundos. Y todo ello aderezado con mi estilo particular y mi pasión superíndice 3N por la farándula. Ahora antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías sobre el tema de este vídeo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan. También. Con diéresis copyright N quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que les llegue una notificación superíndice 3N cada vez que suba un nuevo vídeo, y a su estaru N siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y adelantos de mis superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo y cariño más menos o. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao ciao. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida. No dejen de alimentarlo.